Costa Rica edifica su bienestar sobre el crecimiento conjunto de la educación y la democracia. Por eso, construir nuestro país requiere que la educación sea accesible en todos sus niveles. En 1977, surgió la solución para que los estudios universitarios estuvieran al alcance de la ciudadanía. Esa solución es la UNED. La educación a distancia de la UNED va más allá de la cobertura geográfica, rompiendo barreras de espacio y tiempo. Facilita el acceso a la educación superior a lo largo de la vida. Un alma mater inclusiva que atiende las necesidades educativas, sociales y económicas de sus estudiantes. Con su labor, la UNED consolida la educación como derecho humano para más de 35,000 estudiantes en cada cuatrimestre. Hablamos de la universidad con más de 1 millar de personas indígenas matriculadas, la única con opciones educativas para personas privadas de libertad, aportando significativamente en su reinserción social. Un modelo universitario accesible para las personas en situación de discapacidad y con barreras para el aprendizaje. Hablamos de una universidad compañera, solidaria, líder, donde año con año, 8 de cada 10 de sus personas graduadas son mujeres. Cumplir con una educación superior al alcance de toda persona requiere derrumbar las paredes del claustro universitario. Es gracias al uso pertinente del desarrollo tecnológico y décadas de producción y mediación didáctica de contenidos que la UNED transforma los hogares, los lugares de trabajo o cualquier otro espacio físico en aulas universitarias. La UNED hace uso intensivo de los medios. Tiene presencia en más de 30 localidades gracias a sus sedes universitarias y le otorga becas a cerca del 60% de su población estudiantil. Así, la UNED ha ampliado las perspectivas, tanto culturales como de aprendizaje, en todos los rincones del país. Porque ahí donde esté cada estudiante, ahí es donde la universidad es más necesaria. Muy buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, en su 46 aniversario, les doy la bienvenida a esta actividad que hemos denominado Inteligencia Artificial y Desafíos para la Investigación en Educación, organizada por el Centro de Investigaciones en Educación de la UNED. Saludamos a nuestros invitados especiales, al señor Pablo Bongiovanni, que se conecta desde Argentina, al señor Miguel Morales, quien se conecta desde Guatemala, al señor Leonardo Correa, quien nos acompaña desde Costa Rica, y a la directora de nuestro centro de investigación, la doctora Jensi Campos Céspedes. Además, a todas las personas que nos siguen por medio de esta herramienta de comunicación desde diferentes latitudes de nuestra América y Europa. El objetivo de esta actividad es reflexionar acerca del uso de la inteligencia artificial en los procesos investigativos en educación. Para empezar, le voy a dar la palabra para que nos dé la bienvenida a la directora del centro, la doctora Jensi Campos Céspedes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio de reflexión con nosotros. Muchas gracias al equipo del CINED por todo el trabajo que juntos realizamos para tener esos espacios de academia, de crecer en academia. Un agradecimiento muy, muy profundo al señor Pablo
a Pablo, al señor Leonardo y a don Miguel Morales por haber aceptado nuestra invitación y compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus reflexiones en torno al tema de la inteligencia artificial y pues algunas de las implicaciones que tienen para el quehacer en general y sobre todo el quehacer académico y el campo educativo. Esperamos que este espacio sea rico para todos y todas y nos permita avanzar, dar un paso más en nuestro quehacer y en nuestro quehacer universitario, y también nos permita aportar también al campo educativo, que es una de las misiones más importantes que como Facultad de Educación, como Centro de Investigaciones en Educación nos ha conferido la sociedad, y es pues lo que nos mueve a trabajar cada día un poco más para tener calidad educativa y que los niños, niñas, jóvenes y adultos que participan de diferentes formas de procesos educativos en el sistema de toda la región centroamericana, pues logren un mejor, mayor acceso a estos servicios. Muchas gracias a todas y todas y esperamos que sea de mucho provecho. Gracias. Muchísimas gracias a doña Jensi por sus palabras de bienvenida, y en este momento agradezco si las personas que nos van a acompañar en este conversatorio pueden encender la cámara, don Pablo, don Miguel y don Leonardo. Perfecto, procedo a realizar la presentación de cada uno de ellos. Vamos a iniciar en orden alfabético por el nombre, no por ninguna importancia en particular. Don Leonardo Correa Flores, máster en Ingeniería del Software con especialización en Inteligencia Artificial. Es licenciado en Informática con énfasis en Administración de Proyectos y experto en crecimiento y desarrollo empresarial, cambiando la cultura de las empresas. Se ha enfocado al análisis de datos y predicciones de comportamiento relacionados con la transformación digital. Actualmente es el director académico de la Escuela de Tecnología y director de Relaciones Corporativas de la Universidad Creativa. Don Leonardo, le damos la bienvenida para unas palabras de salud. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y esperemos que las preguntas también que se generen a raíz de la conversación que vamos a tener les sean de utilidad en base a las respuestas que vayamos a dar para aclarar todo este vacío que hay a veces de información en cuanto a inteligencia artificial. Y ya lo veremos cuando vayamos hablando y conversando sobre lo que existe, sobre lo que viene y sobre lo que se especula, ¿verdad? Tanto en inteligencia artificial. Muchísimas gracias, don Leonardo. Procedo a presentar al doctor Miguel Morales. Don Miguel es director del área de educación digital y subdirector del Instituto von Neumann, ambos de la Universidad Galileo de Guatemala. Es doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la Universidad de Alcalá. Tiene una maestría en Planeamiento y Injerencia Educativa de la Universidad Galileo y es también máster en Producción y Gestión de Proyectos y Learning de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor del libro ChatGPT para profesores, 90 plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza. Don Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Warner. Quiero extender el agradecimiento por la invitación. Para mí es un gusto y un placer pues compartir con la comunidad académica nuevamente y esperamos que este diálogo pues sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Y de seguido el doctor Pablo Bongiovanni. Don Pablo es doctor en educación con un postítulo en tecnologías de la información y la comunicación. Es director de secundaria y profesor en ciencias de la educación de la Universidad Católica de Santa Fe y recientemente publicó la Guía Básica de Inteligencia Artificial para Educadores. Bienvenido, don Pablo. Y si nos dice cómo se pronuncia el nombre, gracias. Hola, Warner. Buenas tardes a todos. Es italiano, de ascendencia italiana, bien italiana, del sur de Italia, de Sicilia, de la isla de Sicilia, vino mi abuelo, por ahí en su juventud, y es Bongiovanni,
para los argentinos, Buon Giovanni, y los italianos dirían Buon Giovanni, Buon Gianni, Buon Giovanni o Buon Giovanni. Muchísimas gracias, don Pablo. Igualmente con Pablo está bien. Gracias. Y bueno, procedo a comentarles la dinámica que tenemos para este conversatorio, en el cual pues hemos propuesto algunas preguntas generadoras para nuestros compañeros, nuestros colegas de otras universidades, en torno precisamente al tema de la inteligencia artificial. Lo hemos dividido en tres grandes partes. Por un lado, ver los temas relacionados con inteligencia artificial y conceptualizaciones generales, pero también sobre la inteligencia artificial en educación, y cerraríamos con la inteligencia artificial desde la perspectiva de la investigación en educación. Como centro de investigaciones en educación, realmente nos interesa entonces que no solo nuestros académicos de la UNED, sino pues todas las alianzas que podamos diseñar a lo largo de las diferentes instituciones, pues tengamos este conocimiento más actualizado, más reciente. Y como lo hablábamos ahora, no es necesariamente un tema nuevo, pero es un tema que ahorita mismo está en tendencia y queremos pues aprovechar para generar esas sinergias. De modo que para quienes tengan preguntas sobre los temas que se vayan conversando, pueden plantearlas en el chat del Zoom, y tendremos 2 momentos para plantearle a nuestros compañeros estas preguntas: a la mitad del conversatorio y posteriormente al final de este. Quizás para empezar, quisiera consultarle a don Leonardo Correa cómo podemos definir y entender la inteligencia artificial, y si la inteligencia artificial es una nueva tendencia en el uso de las tecnologías digitales. Sí, claro. Vamos a ver, ¿cómo podríamos definirlo? A mí me encanta una autodefinición que obtuve hace unos días de una inteligencia artificial. Estuve interactuando con una inteligencia artificial bastante popular ahora, que es ChatGPT, y preguntándole a ella misma qué es, ¿verdad? O a esa inteligencia artificial qué es, me dijo que ella es una máquina que simula procesos cognitivos humanos. Me sorprendió mucho la respuesta porque realmente creo que eso es una simulación de procesos cognitivos, es una simulación de lo que un ser humano podría hacer a la hora de generar conocimiento, a la hora de deducir conocimiento de alguna fuente. ¿Y cómo la podríamos entender? Realmente es un concepto matemático bastante simple a la hora de que ya se desenmaraña todas las fórmulas matemáticas que hay detrás, pero no es más que una serie de cálculos que llevan a una inteligencia artificial por medio de algoritmos a dar conclusiones. Entonces, la inteligencia artificial enfocada en esas dos cosas que acabo de decir es esa parte de poder tomar toda una base de datos de conocimiento y por medio de cálculos matemáticos hacer una deducción que simule el proceso cognitivo que un ser humano tendría haciendo ese mismo proceso de una deducción en base a conocimiento previo. Ellos no están generando conocimiento nuevo, sino que están procesando conocimiento previo para poder darte una respuesta específica para algo. Y también tenemos que entender que las inteligencias artificiales están creadas específicamente con un fin. No hay una superinteligencia artificial que abarque procesos cognitivos múltiples, sino que están pensados en una sola función, por así decirlo. Y la otra pregunta que hacías era si era una tendencia, ¿verdad? Realmente nosotros venimos utilizando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo en muchísimos procesos de nuestra vida. Por ejemplo, desde que nos montamos al carro y abrimos Waze, desde que empezamos a utilizar teclados inteligentes y le dictamos y este teclado traduce lo que nosotros decimos a letras, ¿verdad? Y lo coloca. Todo esto son inteligencias artificiales. Es un concepto bastante previo a toda la tendencia o el boom que se está dando ahorita. Lo que tenemos o lo que estamos saboreando en este momento es la posibilidad computacional
de poder tenerlo al alcance de la mano y de que la interconectividad que nos da Internet nos lo pone al alcance de cualquier persona. Entonces, realmente la tendencia no es la inteligencia artificial, es la interacción que ahora estamos teniendo con esa inteligencia artificial y lo que podemos lograr con esa inteligencia artificial, dado la creciente cantidad de datos que se están generando a nivel mundial, la creciente cantidad de datos que se están digitalizando a nivel mundial y que en base a esos datos se están conectando y creciendo esas inteligencias artificiales que día con día estamos conversando e interactuando con ellas. Muchas gracias, don Leonardo. Y un punto fundamental que usted señala, por lo menos para nosotros en educación, tiene que ver con todo este tema de la interacción, ¿verdad? Y cómo logramos generar esos procesos precisamente para aprovecharlos y crear conocimiento. Desde esta perspectiva, doctor Pablo, en relación con la inteligencia artificial y la educación, ¿qué aportes podría proporcionar la inteligencia artificial a la educación? Quizás tal vez en mediación pedagógica, en currículo, en evaluación de los aprendizajes, materiales didácticos. Una pregunta muy amplia, pero agradecemos su aporte. Muy bien, bueno, gracias Warner. Hoy no lo dije, pero bueno, en tu persona, en la persona de la directora también, agradecer a toda la organización, porque trabajo también en instituciones educativas y sé todo lo que hay por detrás de una organización como esta, y bueno, a los colegas Miguel y Leonardo, escuchaba atentamente a Leonardo en su definición, la verdad que me gustó mucho eso, que aparezca la idea de máquina también, es una máquina, ¿no? Es muy fuerte esa palabra en la historia de la tecnología educativa, ¿no? El tema de las máquinas. De hecho, hay un colega acá en la Argentina, Diego Craig, que tiene un libro que se llama Máquinas que aprenden, ¿no? Computadoras que aprenden, ¿no? O sea, la máquina como la computadora, esa metáfora ahí, ¿no? Entre una computadora que aprende es una máquina que aprende. Entonces, bueno, en educación nos interesa mucho. Sí, digamos, coincido, Warner, que es una pregunta bastante amplia, pero la verdad que así y con esa dimensión y con esa cantidad de caminos, podríamos decir, es que nos estamos preguntando hoy en educación qué vamos a hacer, ¿no? con esto que tenemos ahora, con este acceso, como decía Leonardo, esta facilidad de acceso a través de Internet, ¿no? Y a través de estas herramientas que tenemos, de poder probar, de poder utilizar, de poder ensayar con esta primera aproximación que podemos tener a nivel de usuario, quienes no somos programadores, quienes no somos ingenieros de la inteligencia artificial, que trabajamos en educación desde el otro lado de la pantalla, digamos, a nivel de usuario. Bueno, vemos muchos aportes, ¿no? Puntualmente, ¿no? En cuanto a qué aportes haría o a esa parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué aportes podemos empezar a ver de la inteligencia artificial aplicada a la educación? Principalmente que una vez que pasamos el primer momento de fascinación y de entender cómo funciona, podríamos decir como de caos, ¿no? A veces fascinación, a veces miedo, digamos, pero como de caos inicial, de entender de qué se trata todo esto, de qué se trata esto de que puedo interactuar con un chat, con una simulación de una inteligencia, ¿no? Una inteligencia artificial es, digamos eso, ¿no? Como el intento de las máquinas, el intento de las computadoras, el intento de los algoritmos de emular el pensamiento humano. Entonces, si yo interactúo con esa emulación del pensamiento humano o con una computadora que aprende, entonces, bueno, en educación creo que luego, como decía, luego de esos primeros momentos así de caos y de entender cómo funciona, aparece rápidamente, y eso lo venimos viendo en todos estos meses, aparece rápidamente la relación o el vínculo con lo que son los procesos de aprendizaje humanos, ¿no? De qué se trata el aprendizaje humano. Entonces, si para poder interactuar con una inteligencia artificial nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, buenas preguntas, entonces hay una historia muy larga en educación sobre
por ejemplo, el valor de la pregunta, ¿no? El saber preguntar. Incluso tenemos pedagogías de la pregunta, ¿no? Entonces hay algo tan profundo ligado a lo propiamente educativo, a lo propio de la enseñanza y el aprendizaje, que es evidente, digamos, ¿no? En cuanto a la mediación pedagógica, por ejemplo, hoy se habla mucho de esto de la personalización o la posibilidad de personalización, que de otra forma o de distintas maneras lo veníamos viendo también hace mucho como aprendizaje adaptativo, como plataformas de aprendizaje adaptativo. Bueno, en educación también hay una historia muy larga y hay mucho escrito y hay muchos pensadores sobre el valor de la personalización educativa, el valor de la personalización en tanto entendamos al otro como persona. No en cuanto a la adaptación de un camino de aprendizaje, ¿no? Entonces también aparecen muchas cosas interesantes en ponernos de acuerdo qué sería personalizar el aprendizaje, ¿no? Entonces aparecen cuestiones, digamos, como de fondo, donde nos empezamos a plantear, bueno, pero ¿y si no interactuamos con una computadora y solo interactuamos con un docente? En las aulas que tenemos reales hoy, ¿podemos personalizar el aprendizaje? ¿O un docente que tiene 20, 30, 40 o en la universidad más alumnos, puede personalizar, puede llegar, digamos, a entender cómo aprende un alumno en particular o estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, aparecen muchas preguntas. Ni hablar con respecto a la evaluación, ¿no? Que es otra de las aristas ahí. A mí me interesa mucho el tema de la evaluación, estudio mucho sobre ese tema, trabajamos mucho con docentes, en formación docente. El tema de la evaluación también, otra vez, tiene mucha historia y mucho escrito, y la inteligencia artificial nos pone todo eso sobre la mesa. Es decir, si ahora tenemos herramientas donde de repente nos van a poner en jaque a pensar si una producción fue hecha por un ser humano o por una computadora o en colaboración, y bueno, tenemos que volver a barajar y dar de nuevo con respecto a qué entendemos por evaluar, qué vamos a evaluar, ¿no? Teniendo estas herramientas. Así que creo que hay muchos temas ahí por derivar y por seguir charlando, pero bueno, no me quiero extender con la respuesta. Estaba sin micrófono. Bueno. Gracias, sí. Precisamente sobre estas diversas aristas que tenemos en educación, doctor Morales y doctor Bongiovanni, ¿qué aspectos se deben considerar en la formación profesional docente para hacer un uso efectivo de estas herramientas derivadas de la inteligencia artificial? Todo precisamente para que redunde en la mejora educativa. Tal vez el doctor Morales y posteriormente el doctor Bongiovanni. Perfecto. Bueno, creo que desde mi perspectiva me he dedicado en los últimos meses a esta parte, al tema de la formación docente, porque considero que con el boom o la explosión de una de las herramientas pues tal vez más populares, pues se tuvo la apertura como una tercera ola después de la pandemia, pues el tema de inteligencia artificial se ha tomado como un tema importante. Creo que hay dos bandos, llamémoslo así, o dos perspectivas en los académicos. La perspectiva número uno es del profesor que se monta al tema y que investiga, que busca la forma de poder utilizarla. Y está el otro bando, la otra perspectiva del temor a si va a haber un reemplazo en mi labor docente o el tema de la falta de la integridad académica o lo que puede ocasionar relacionado al mal uso de la inteligencia artificial. Yo soy del lado número uno, de buscarle el lado positivo, de buscarle cómo nos puede apoyar y potencializar muchas de las problemáticas que actualmente tenemos en la educación superior. Y creo yo que la formación docente o la formación profesional en esos temas es muy importante. Creo yo que uno de los puntos importantes es desarrollar el conocimiento sobre qué es inteligencia artificial, sus aplicaciones, los conceptos básicos, que no quede en los docentes que es una cajita mágica que va generando texto por magia, sino que entiendan los conceptos básicos, cómo se genera, cómo se desarrolla esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Que no solamente es texto, sino que también se puede generar imágenes, audio,
y otro tipo de recursos finales que genera ese tipo de inteligencia artificial. Creo que ese es un punto importante. El segundo punto también que se debe abordar en el tema de formación es que puedan seleccionar y utilizar efectivamente las herramientas de inteligencia artificial que se adapten mejor a su contexto. La más popular, como ustedes ya conocen, o la más popular es ChatGPT, con más de 100 millones de usuarios, alcanzó 1 millón de usuarios en una semana, fue un boom y en todos lados escuchábamos el tema, pero no es la única inteligencia artificial. Hay más de 1.800 herramientas, creo que hay varios catálogos que se van actualizando, varias webs que están actualizando constantemente, y lo importante no es saber todas, sino que saber de todas las herramientas cuáles se adaptan mejor a mis necesidades y cómo yo puedo utilizarlas en la clase. Entonces, eso es importante. El tercer aspecto, creo yo que también lo han mencionado los compañeros anteriormente, es ellos lo socializaban en saber hacer preguntas, ¿no? Técnicamente hay un concepto que se llama prompt o una indicación que es lo que se escribe en el generador o en ese chat de lenguaje natural que se va generando, pues es importante que los docentes puedan saber cómo hacer esos prompts, ¿no? Ahí está la diferencia de los resultados. Muchas de las preguntas que me hacen cuando hablamos de este tema es de que si yo pregunto algo, Juan, María y Carlos preguntan lo mismo, ¿le va a responder lo mismo? Y la respuesta es no, porque es un modelo generativo que va a tener diferentes parámetros y va a depender de la forma que escribimos la pregunta. Y creo que el tercer punto importante para formar en los docentes es que sepan cómo poder generar esos cuestionamientos, esos prompts. Hay una clasificación, tengo un artículo publicado sobre ese tema, y la idea es que se pueda tener claridad en cómo podemos, a través de las iteraciones con la inteligencia artificial, obtener mejores resultados. Otro punto importante es el tema de ética y privacidad. Creo que es importantísimo que los docentes estén capacitados en conocer los riesgos en utilizar este tipo de tecnología. En algunos países empezaron a prohibir, por lo menos ChatGPT como tal, por básicamente, más que nada, por falta de regulación, ¿no? No es por algo más. En Italia pasó, ya lo quitaron, le pidieron cumplir con ciertas normas y luego ya lo liberaron, pero realmente nos encontramos con los fake news, con las noticias falsas, con la imagen famosa del Papa, con una chumpa o chaqueta, con la imagen de Donald Trump. Entonces, imagínense lo que puede causar ese tipo de generación de recursos, qué es realidad, qué es falso. Entonces, es importante hacerle ver al docente que sepa, importante, el manejo de la ética y la privacidad de información y datos en el uso de inteligencia artificial. Y por último, creo que puede ser interesante también afrontar los desafíos o las oportunidades que tienen este tipo de inteligencia. Creo que es importante hacerle ver a los docentes los límites y hacerle ver las oportunidades. Hoy por hoy yo me estoy dedicando a la investigación específicamente en la evaluación y en el tema de retroalimentación, porque creo yo que ahí va a ser disruptivo el tema de inteligencia artificial. No podemos seguir pensando evaluar a través de un ensayo, de un examen de preguntas múltiples, de que hagan un resumen de un video, si estamos conscientes de que todo eso lo puede generar la inteligencia artificial. Por lo tanto, es importante que el profesor sepa cómo adaptar sus procesos de evaluación, cómo integrar este tipo de tecnología y cómo hacer frente a este nuevo escenario donde buscamos de alguna forma que el estudiante pueda generar conocimiento, ¿no? Estamos muy enfocados de forma tradicional a una evaluación memorística. Cuando hablamos de evaluar, lo asociamos automáticamente a examinar y creo que es importante tomar esta oportunidad para generar un proceso de evaluación diferente. Y creo que ese es un punto importante al cual debemos de apostar en la formación docente sobre este tema. Pablo. Muy bien, bueno, la verdad que estoy completamente de acuerdo, sin haber charlado antes nunca con Miguel, pero estoy completamente de acuerdo con lo que venía exponiendo. Hay algunas palabras o algunos tópicos por ahí que mencionó Miguel recién que en educación tienen, la verdad que mucho escrito, mucho recorrido, mucho pensado, y que, como decía antes, la inteligencia artificial nos interpela, nos vuelve a poner en cuestión de volver a pensar eso. Entonces, apareció también por ahí en el chat la cuestión de la evaluación,
y creo que la formación docente, o qué aspectos, digamos, deberíamos tener en cuenta con respecto a estas nuevas herramientas o estas derivaciones, ¿no?, de la inteligencia artificial en educación, tienen que ver no solo con herramientas, es decir, que el conocimiento de las herramientas es muy importante, principalmente porque no son cualquier tipo de herramientas, sino son herramientas que aprenden o herramientas que intentan emular nuestro pensamiento, herramientas de las cuales tal vez no logramos entender o no logramos descifrar cómo funcionan, porque la imagen del Papa o la imagen de, ¿no? Por ejemplo, hoy a la mañana hablaba con un profe que probaba estos sitios que crean imágenes de personas que no existen, ¿no? O sea, personas que aparentan ser reales, pero en realidad no existen, porque son creadas por inteligencia artificial. Lo mismo, digamos, que si fuera un dibujo, digamos, ¿no?, novedoso, pero realista, ¿no? Entonces, esa persona que yo la estoy viendo y que le puedo asignar, digamos, hasta una voz, le puedo crear una historia, ¿no? Y puede tener hasta no sé, todo un perfil, bueno, que en realidad no existe. Esa creación, digamos, si intentamos hacer un paralelismo, ¿no?, con la literatura, digamos, siempre existió, digamos, ahora tiene otras dimensiones, otra forma de manifestarse, pero un personaje ficticio, digamos, no es algo extraño a la educación, digamos, que estudiemos un personaje o que vayamos a crear un personaje, que vayamos a crear una historia, crear una poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo aprender herramientas nuevas y que dibujan mejor o que escriben mejor, sino también es volver a la formación de base, es decir, a qué voy a hacer con esas nuevas herramientas. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer ahora que no puedo distinguir si un ensayo, por ejemplo, ¿no?, que hay un montón de ejemplos de esto de profesores que empezaron a hacer sus pruebas o a recibir ensayos, ¿no?, que es una evaluación bastante común alrededor del mundo. Prepara un ensayo sobre determinado tema. Entonces, bueno, eso que era algo que nadie se esperaba que en el 2023, o sea, estemos dudando de que un ensayo podía ser escrito o no por una persona, porque en el imaginario, por lo menos docente, por lo menos en educación, que es mi perspectiva, hasta en los estudios, digamos, ¿no?, o sea, hasta en la investigación sobre innovación educativa, la inteligencia artificial aparecía en el primer horizonte como vinculada a tareas repetitivas. Entonces, ahora que nos apareció vinculada a tareas creativas, nos movió un poco, ¿no?, el cimiento, porque decir, ojo, que esa actividad que nosotros la pensábamos como evidentemente humana, un ensayo, digamos, ¿no?, una síntesis sobre un tema, una creación, la generación de ideas en torno a un tópico, ¿no? Hay mucho en pedagogía escrito de esto, a partir de tópicos generativos, cómo evaluamos a partir de lo que podemos construir a partir de un disparador, etcétera, etcétera. Bueno, eso ahora lo puede hacer más rápido incluso que un ser humano, una computadora. Entonces, si yo no me replanteo qué tipo de evaluación estoy haciendo, para qué la estoy haciendo, digamos, ¿no?, y cómo puedo modificar ahora, o qué puedo hacer, si mis alumnos pueden tranquilamente preparar un ensayo con ChatGPT en 5 minutos, digamos, bueno, ¿cómo yo puedo potenciar eso? Estoy totalmente de acuerdo y ya lo hemos conversado en varias oportunidades con muchos colegas, que no tiene sentido la prohibición, digamos, ¿no? En educación, la prohibición de las herramientas ya está absolutamente probado de que no da buenos resultados ni beneficia a nadie, ¿no? Más pensando en este tipo de tecnologías que van a estar muy presentes en la vida futura de nuestros alumnos. Entonces, creo y estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial nos pone a pensar no solo en herramientas, sino también en formación de base, pedagógica, didáctica, en evaluación,
y sobre los fundamentos, ¿no? de por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos en educación. Muchísimas gracias. Entonces esto nos lleva a repensar precisamente de qué estamos haciendo las facultades de educación en relación precisamente con estos nuevos desafíos, ¿verdad? Que tiene que tener la persona docente en formación para poder enfrentarse a una realidad donde existen múltiples opciones por parte del estudiante para que el estudiantado también pueda producir o generar más bien los productos, pero bueno, nos lleva al reto precisamente para poder determinar si se está produciendo conocimiento, ¿verdad? Un tema interesante que mencionaba el doctor Morales tiene que ver con las herramientas. Y quisiera preguntarle a don Leonardo y a don Miguel también, aprovechando este espacio, ¿qué aplicaciones basadas en inteligencia artificial entonces podríamos utilizar los educadores para en general, para los procesos que implementamos, pero también para investigación? Realmente hay dos vertientes bastante marcadas en cuanto a herramientas en la parte de educación, ¿verdad? Una es en enfocarse en esos nuevos descubrimientos, en esas nuevas formas de poder enseñar, y la otra es en cómo transmitir de una manera más eficiente el conocimiento. Entonces, en cuanto a herramientas que ayuden a la parte de educación y a la parte de investigación, existen aquellos sistemas de tutoría inteligente. Como mencionaba ahora Miguel, existen miles de herramientas de inteligencia artificial que se pueden encontrar y bueno, la mayoría pueden ser de pago, pero no son tan costosas, ¿verdad? Entonces, existen sistemas de tutoría inteligente. Estos sistemas son bastante interesantes porque nos lleva hacia una educación autogestionada, por así decirlo, donde detrás de esa autogestión, y ojo que utilizo las comillas, ¿verdad? Detrás de esa autogestión hay un entrenamiento previo de la herramienta que está guiando al estudiante. Pongo varios ejemplos. Existe una bastante popular, por ejemplo, Duolingo, que es para aprender idiomas. Esta herramienta se va ajustando conforme el estudiante va haciendo las pruebas o las evaluaciones. Entonces, el estudiante hace una evaluación, la herramienta mide el porcentaje de conocimiento que hubo y determina, de acuerdo al entrenamiento previo que ya tuvo esa herramienta, que la entrenó un ser humano, ¿verdad? Eso siempre hay que tenerlo claro, ¿verdad? Estas herramientas deben ser entrenadas por un ser humano previamente. Le genera un nuevo proceso de realimentación personalizada a esa persona y va ajustando el rendimiento del estudiante. Entonces, estos sistemas de tutoría inteligente van a ayudar mucho a los procesos de educación en cuanto al acompañamiento que deben tener en tiempo a solas los estudiantes, por así decirlo. Luego, en la parte de investigación también y en la parte de evaluación están las plataformas de análisis de aprendizaje. Yo pongo siempre como ejemplo y trato de buscar como ejemplos que tenga la mente, las personas como en mente, ¿verdad? Existe esta plataforma de cursos Coursera, ¿verdad? Que Coursera es una plataforma que tiene por detrás una serie de algoritmos tan ricos. No sé si han podido tener la oportunidad de ver las gráficas y los resultados que presenta Coursera del lado del profesor y del lado de la institución que está dando la capacitación, porque ella te da un panorama completo de la ruta y te dice incluso los puntos del curso o los puntos de la capacitación que tienen que ponerse atención. Tenés que poner atención a tal punto, tenés que poner atención a tal otro. En tal video o en tal minuto, los estudiantes siempre se detienen. Entonces, le da bastantes insumos a la persona que está haciendo el proceso educativo, o creando, perdón, el proceso educativo para poder dar una mejor capacitación o cambiarlo o irlo cambiando en el tiempo. Existen varias también, aquí tengo varios ejemplos que podremos compartir después. Luego están los asistentes de aprendizaje, ¿verdad? Que estos están más que todo proporcionando herramientas o guiando a las personas. Acá en Costa Rica se generó una plataforma, se llama Future App, que tiene una inteligencia artificial por detrás, donde esta plataforma va haciendo una evaluación de manera como inconsciente, consciente de la persona y guiándola hacia lo que esa persona está más predispuesta o dispuesta a estudiar según sus capacidades.
Entonces, es por ejemplo lo que yo siempre digo, la programación es para todos, pero no todos somos para la programación. Entonces, si una persona no es como muy amante de la parte de solución de problemas, no es muy amante de la parte matemática, le va a costar mucho la parte de la programación. No quiere decir que no lo vaya a poder hacer, sino que le va a costar bastante esa parte de la programación. Entonces, esta plataforma se va a dar cuenta de esto y va a guiar a la persona hacia un mejor enfoque de donde tiene que estudiar. Y luego están las plataformas que ayudan en la investigación, como les mencioné al principio. Existe una, o puedo mencionar solo esta, que es como la más conocida, que se llama ELICIT. La pueden encontrar en elicit.org. Es una herramienta que tiene más de 200 millones de artículos científicos. Y una ventaja que existe ahora es que no importa el idioma en que esté escrito ese artículo. La inteligencia artificial ya no tiene la barrera del idioma. Entonces, esta inteligencia artificial te ayuda a hacer revisión de literatura, te ayuda a hacer evaluación de impactos de la investigación o las posibles investigaciones que quieres hacer. ¿Qué tan concluyente puede llegar a ser esa investigación? ¿En qué partes del mundo se están haciendo investigaciones similares o se han hecho investigaciones similares? Tareas que quieres hacer, por ejemplo, quiero hacer una evaluación de tal cosa, y entonces la misma herramienta te da resultados de quién está haciendo esas mismas evaluaciones en el mundo. Entonces, imagínate este potencial de comunicación e interacción humana que existe ahora, lo comentaba al principio, la parte de interacción que tenemos gracias al Internet y a los anchos de banda que cada vez crece más y al proceso computacional que cada vez crece más. Y entonces, realmente sí aporta a la generación de nuevo conocimiento, ¿verdad? Te disminuye el proceso de estar replicando cosas que ya alguien más hizo, de estar haciendo investigaciones que alguien más hizo, y te ayuda a conseguir referencias o a conseguir igual pares que pueden ayudarte en cualquier parte del mundo. Y con esto de lenguaje, también hay otras herramientas que nos ayudan en el día a día. No sé si han visto la herramienta con hormonas que existe para videoconferencias, donde podemos estar 5 personas que hablamos 5 idiomas diferentes, cada quien hablando en el idioma que tiene, ¿verdad? El idioma nativo, y la inteligencia artificial te va poniendo los subtítulos en tu idioma de lo que están hablando los demás en tiempo real. Y al finalizar la conferencia o la reunión, te hace una minuta en tu idioma y te la manda a tu correo electrónico, con los acuerdos que se tuvieron en esa reunión, con el video. Y eso es por ahora. El futuro de eso es que se va a traducir en tiempo real la voz de esa persona para que pueda salir en el idioma tuyo, aunque esa persona está hablando en su propio idioma. A ese punto, las inteligencias artificiales nos van a ayudar para esta parte de la investigación, la interconectividad y compartir ideas. Gracias a don Leonardo. Don Miguel, ¿algunas recomendaciones adicionales desde su propia práctica? Les comento también que don Miguel es prácticamente experto en el uso de ChatGPT, así que podemos también ver los diferentes materiales que él ha hecho al respecto. Adelante. Lo cambio que soy un apasionado por la tecnología educativa y metí un poquito de tiempo a probar las herramientas. Creo que eso es lo que nos hace falta a los docentes, a probarla, a investigar un poquito. Precisamente estoy por lanzar un curso en EDX acerca de la inteligencia artificial en la investigación académica. Y conozco un poquito también el tema de investigación en la inteligencia artificial. He utilizado algunas herramientas más que otras y me he enamorado de algunas más que otras también por la facilidad que tienen y el apoyo para desarrollar investigación. Creo que yo parto de la premisa del método científico, las diferentes etapas y cómo pueden existir diferentes herramientas para apoyar el desarrollo de la investigación científica. Creo yo que tal vez desde esa perspectiva, una de las etapas de la investigación es la revisión de la literatura. Entonces, para la revisión de literatura o la parte de definición de información o preguntas de investigación, creo que también en esa línea entraría. Utilizo mucho Chat PDF. Chat PDF es una herramienta que te permite subir un archivo PDF y conversar, porque es un lenguaje conversacional, un LLM, donde se puede interactuar a través de esa herramienta y hacerle preguntas del chat de un PDF que uno subió a la herramienta. Chat PDF permite subir un artículo, preguntarle cuáles son las preguntas de investigación, los resultados que obtuvieron en esa investigación. Aquí creo que lo voy a compartir en este chat
me voy a adelantar a las que les voy a hablar, pero la primera es Chat PDF. Chat PDF me sirve para la revisión de literatura, elaboración de hipótesis, definición de datos. Entonces yo subo el PDF de la investigación de un par y lo que hago es preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que investigó? ¿Qué datos encontró? ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación? ¿Los resultados? ¿Cuáles son las referencias bibliográficas, ¿no? Un punto importante a resaltar es que Chat PDF, por lo menos en la última versión que utiliza el modelo GPT-4, todavía sigue siendo un poquito ineficiente con el tema de las referencias bibliográficas. Como ustedes saben, ChatGPT no está conectado a Internet y tiene data hasta septiembre de 2021. Por lo tanto, si ustedes le piden a ChatGPT que le genere un artículo o un ensayo con referencias bibliográficas, puede ser que les genere unas referencias que no existen, porque al final lo que hace, como es generar texto, si no puede validar que existe, entonces las genera, ¿no? Como tal. Pero si ustedes se dan cuenta, esas referencias bibliográficas no existen. Entonces, regresando al punto, Chat PDF permite una buena interacción para poder conocer los resultados de la investigación. También he utilizado mucho Consensus, Scite y Elicit. También me ha servido mucho. Es como, a mí me gusta mucho Consensus. Es como que hubieran tenido un hijo Google Scholar con ChatGPT. Consensus te permite tener un repositorio de investigación y que uno pueda ir interactuando con esa revisión de esos papers, ¿no? Entonces, yo me voy muy enfocado, creo yo, que en la parte positiva de la inteligencia artificial es en el tema de productividad, el tema de la cantidad de tiempo que puede reducir el saber utilizar este tipo de tecnología. Entonces, yo todo lo que muestro en mis cursos es cómo estas herramientas, si antes me tardaba, yo hago MOOCs en edX, yo me tardaba, qué sé yo, 20 horas para hacer 2 videos de 10 minutos, ahora me tardo 15 minutos utilizando la inteligencia artificial. Si yo antes me tardaba 8 horas leyendo 10 artículos, haciendo mis fichas de información, sintetizando la información, hoy por hoy con una herramienta de este tipo me puedo tardar 30 minutos para comprender 2 o 3 papers y entender cuáles fueron los resultados y el objetivo de investigación, por ejemplo. Si pasamos de la revisión de literatura y queremos empezar a escribir, ChatGPT yo lo utilizo como que tuviéramos la oportunidad de un colega en Argentina, en Colombia, en México. Mira, yo tengo la idea de hacer este paper. Quiero investigar el uso de chatbots en el desarrollo de la ingeniería de sistemas. Quiero investigar sobre el impacto del uso de la herramienta X. O sea, si yo tuviera la oportunidad de hablar con un colega y empezar una conversación, seguramente él y la conversación nos va a ir generando ideas. Y a partir de esa idea yo puedo estructurar y planificar un artículo. Entonces yo utilizo ChatGPT desde esa perspectiva, el poder tener la posibilidad de interactuar e ir buscando la estructura o las ideas de cómo puedo armar mi artículo. Sin embargo, también he utilizado herramientas como Killbot. Killbot es una excelente herramienta para mí que he aprendido a ser más eficiente. Tiene una parte de copilot o de coescritor, donde uno puede escribir y luego le puede pedir a la inteligencia artificial que complemente ciertas frases o que pueda revisar la ortografía. Si estamos escribiendo en inglés, que no somos nativos, a mí me sirve mucho para revisar la estructura de la gramática, la revisión de sintaxis, si está bien escrito científicamente, un lenguaje formal. Entonces, esta herramienta que se llama Killbot me ha servido mucho para pasar mis ideas en una estructura. A partir de la estructura, empezar a esbozar algunos materiales que la inteligencia artificial me puede ir complementando con una lluvia de ideas y a partir de ahí yo poder ir generando pues texto. La escritura creo que es un punto importante. Y por último, creo que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te permiten el análisis de datos, ¿no? Ya hoy por hoy el SPS como una herramienta única de análisis ya no es la única, sino que yo les compartí ahí unos plugins que se llama GPT for Sheets. Ya está Copilot, el Microsoft ya anunció también Google que lo va a hacer con sus suite de Google Docs, ya está Bear y toda la suite de Google Docs con inteligencia artificial. Lo que va a permitir es que ya no voy a necesitar saber fórmulas y cómo hacer cálculos en Excel y cómo analizar datos, simplemente voy a dar una indicación, un prompt, y a partir de ahí me pueden analizar datos, sacar medidas de tendencia central, inferencias, sacar una ANOVA, sacar un análisis de datos, sacar una prueba de hipótesis. O sea, toda esa parte de análisis de datos, si antes existía herramientas con inteligencia artificial,
con una instrucción yo puedo obtener esa data, ¿no? Creo yo que entonces hay herramientas como las que compartí como ejemplo, pueden ser para diferentes momentos, revisión de literatura, generación de preguntas de investigación, el desarrollo de hipótesis. Luego puedo pasar por el tema de análisis de datos, conclusiones y la escritura. Creo que hay un sinfín de herramientas, como les digo, estén atentos que les voy a compartir el acceso próximamente al curso que voy a lanzar, y ahí voy a tener una serie de herramientas y cómo se puede utilizar en el proceso de investigación. Obviamente está también la parte, el lado oscuro, le llamo yo, de la parte de la inteligencia artificial. Corremos el riesgo de que nos gustó tanta la tecnología que ya no tenemos idea o tenemos ganas de hacer un artículo desde cero, sino que simplemente solo vamos apachando un clic y un clic. Entonces, es un riesgo que puede suceder si realmente no conocemos, por ejemplo, cómo citar la inteligencia artificial, cómo parafasear, cómo saber o usar correctamente el formato APA. Todo ese tipo de situaciones creo que es importante. En resumen, creo que son algunas de las herramientas. Lo que les invito a los que están conectados en la sesión es que las puedan explorar. Como les digo, hay muchas, busquen, identifiquen la que se adapte mejor a sus necesidades. Hay unas de pago, hay unas que no son de pago, pero lo importante es que se puedan utilizar desde mi perspectiva, que es mejorando la productividad de los tiempos que uno invierte en esas tareas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces tenemos ese desafío que nos lanzan los compañeros en relación a explorar las herramientas que ambos colocaron en el chat del Zoom. Entramos ahora ya a la última parte del conversatorio relacionado con los aportes que desde la perspectiva investigativa también, pero en educación podemos tener. Y nos quisiéramos ahora irnos un poco hacia esas mejoras de repente que la inteligencia artificial nos puede dar desde la perspectiva investigativa. Don Miguel ya nos daba algunas aplicaciones que podemos utilizar precisamente para análisis de datos o el mismo chat, el chat PDF que yo lo descubrí la semana pasada y ahí lo he estado explorando. Pero quizás entonces, ¿cómo podría utilizarse la inteligencia artificial para mejorar los procesos investigativos en general? Y cómo utilizar también la inteligencia artificial para la investigación en educación en particular. Tal vez don Pablo y don Miguel nos dan algunos aportes al respecto. Bueno, hay algo que se mencionaba recién, creo que era Miguel que lo enfatizaba, pero bueno, también aparece en lo que comentaba Leonardo antes, y es la velocidad en la producción, ¿no? O sea, la velocidad, creo que esa velocidad con la que aparece en el mundo la inteligencia artificial a nivel de usuario, con la que se explota, digamos, a nivel global y todo el mundo empieza a producir, creo que esa velocidad transferida a la investigación puede generar muchas cosas que actualmente, por lo menos desde mi perspectiva en educación, todavía no las está generando, todavía no, como las está generando en otras áreas o en otras, por ahí en algunas industrias, por ejemplo, que rápidamente se lo apropiaron y empezaron a ver, por ejemplo, cómo generar dinero rápidamente, ¿no? ¿Qué me puede facilitar, en qué me puede aliviar la tarea o qué cosas le puedo delegar? En educación creo que por ahí va la cuestión, ver, no demorarnos, digamos, tanto, pero tomarnos un tiempo y conocer las herramientas y ver qué cosas le podríamos delegar, ¿no? A la tecnología. Hoy justamente hablaba con uno de los profes de mi colegio a la mañana, y él me contaba que algo que estaba haciendo en la universidad, en su formación, lo transfería a sus alumnos también en el colegio secundario, y era justamente delegar, ¿no? O esta idea, ¿no? De delegar cierto tipo de redacción, ¿no?
Entonces, con un buen prompt, como decía Miguel, con una buena instrucción, con una buena indicación, yo puedo delegar una cierta tarea que en algún momento me llevaba un tiempo, en investigación, en docencia, la redacción, digamos, ¿no? Alguno hasta incluso podría ser más o menos hábil al teclado, ¿no? Entonces, algunos escriben un poco más rápido, otros escriben un poco más lento. Ahora, con ChatGPT o con alguna inteligencia artificial, todos pueden escribir rápido, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Exactamente qué idea quiero que se desarrolle. Entonces, yo con una pequeña instrucción de una idea le puedo decir al chat, o puedo con chat PDF interactuar con un documento, extraer de ese documento una idea y decir, quiero decir esta idea, pero con un matiz positivo, por ejemplo, ¿no? O quiero que desarrolles la idea de que, no sé, voy a decir algo recursivo, ¿no? Pero de que la inteligencia artificial es buena de aplicar en educación. Yo con esa instrucción obtengo un párrafo que a mí me hubiese llevado un buen rato pensarlo. Es decir, mi idea, ¿no? Esa es la misma idea que tengo en la cabeza para escribir a mano un párrafo, se la puedo pedir a una inteligencia artificial. Entonces, delegar ciertas tareas, es decir, porque la idea la tengo que tener, digamos, y tengo que ser coherente, y después tengo que alcanzar una coherencia, una conexión en el desarrollo del texto, pero delegar aquellas tareas que nos pueden llevar tiempo en pos de ganar velocidad, ¿no? Entonces eso es algo que creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que también ejercitarlo, ¿no? Y no pensar solamente de que nos quita creatividad, digamos, ¿no? O que va a hacer el trabajo por nosotros, porque también otra cosa interesante para los que prueban y los que se ponen a interactuar con la inteligencia artificial es que es bastante un mito, o bastante ya, digamos, se creó como un mito de que es fácil y rápido y de que todo sale con 2 clics, ¿no? Porque hacer un buen texto, hacer una buena imagen, generar un buen prompt, digamos, lleva un tiempo. No por nada existe, por ejemplo, los ingenieros de prompt, ¿no? La carrera o los estudios, ¿no? Ya hay una titulación, ¿no? En torno a esto. Entonces, bueno, es tan complejo que genera, digamos, nuevos trabajos, nuevas profesiones, nuevos estudios. Así que creo que hay mucho por explorar, pero me quedaría con esa idea de pensarnos en ese vínculo con la velocidad de producción. Gracias, don Miguel. Sí, creo que más o menos ya había esbozado las ideas. Creo que cuando hablamos de cómo puede mejorar los procesos de investigación, estoy firmemente creyente porque yo soy, ya lo he utilizado y he visto el potencial. Me quedaría con el tema de la revisión de literatura, el poder tener una revisión, una impresión, una fotografía, una visión, una prueba, una demo o una información de qué es un paper y lo más relevante y el tiempo que reduce en cuanto a la lectura y la interpretación de información, creo que es un punto importante. Algunas personas, como bien mencionaba Pablo, asumen que en muchas de las tareas es automatizar y reducir el tiempo y lo ven como malo. Yo lo veo como bueno el tema de productividad porque al final el tiempo es muy valioso. Y hago la analogía, hay una noticia, imagen muy famosa que se hizo con el tema de la protesta de los años 80, con el tema de la calculadora, ¿no? Cuando los profesores de matemática salían a las calles a decir que la calculadora era mala y que les evitaba el proceso de aprendizaje. Es lo mismo que estamos viendo con ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, es una herramienta. Y lo que hace la herramienta es buscar la mejora de la productividad en tiempo, en calidad, en recursos, y creo que debemos de tomarlo como tal, ¿no? Sabiéndola usar ética correctamente, creo que sí se podemos obtener muy buenos resultados. Entonces me quedaría con el tema de la revisión de literatura. Yo creo que puede mejorar mucho el proceso al utilizar inteligencia artificial. El análisis de datos, creo que también la capacidad computacional que pueden llegar a tener este tipo de herramientas y la parte de poder hacer comparaciones, predicciones, análisis, y a partir de ahí yo como persona realizar mis conclusiones, creo que también es un punto importante y ayudaría también en la toma de decisiones al momento de utilizar inteligencia artificial o con el propósito de mejorar el proceso de investigación.
También es un punto, creo que no lo hemos platicado, pero creo que es un punto importante, el hecho de que ya corremos el riesgo de que ya se intentó hacer algunos artículos científicos como coautor con ChatGPT, por ejemplo, y hizo un revuelo el tema de los editores o editoriales por el tema que obviamente no se concibe como una persona. Se habla de los derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, también creo que lo vamos a ir conversando a lo largo de la charla, pero creo que es importante denotar también el riesgo que existe al utilizar este tipo de tecnología. Inclusive hay herramientas que pueden detectar si un texto está hecho con inteligencia artificial, pero ya ahí yo proveía por lo menos más de 10 y tiene una muy baja efectividad cuando estamos hablando de español. Son muy funcionales cuando son el texto en inglés, pero en español realmente la eficiencia de ese tipo de servicios es muy malo. Entonces no podemos pensar que se puede detectar fácilmente si un contenido o una tesis doctoral o una tesis de maestría está hecha o no con inteligencia artificial. Entonces también es importante tener en cuenta esos posibles riesgos y que podamos ver también la parte positiva y la parte de negativa o áreas de oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias. Hay varios comentarios en el chat. Nuestra compañera Maricruz nos va a hacer el favor de indicárnoslo. Sí, algunos de los comentarios son, don Gustavo Majano dice, muy importante saber hacer las preguntas. Doña Viviana Betancourt, los marcos de competencias digitales docentes requieren desde ya actualizaciones teniendo en cuenta el uso didáctico de la inteligencia artificial. Doña Carolina Ábalos nos indica que señala que no todo es inteligencia artificial, porque ahora cualquier aplicación de web 3.0 o 4.0 la ven como inteligencia artificial y puede que del todo no sea así. Nos indica doña Evelyn Siles que lo de los ensayos y las tareas lo estuvimos analizando con los docentes de la carrera, ya que a veces uno duda si es un ensayo que fue escrito por el estudiante. Igualmente nos indica don Gustavo, solamente es incidir en evaluación, es necesario, o sea, no solamente incidir en evaluación, también es necesario cambiar las orientaciones del proceso educativo. Esos serían algunos de los comentarios. Perfecto, muchísimas gracias, Maricruz. Y también tenemos algunas preguntas que las vamos a retomar al final de la actividad. Precisamente continuando con este tema de investigación, don Leonardo, ¿qué cambios surgen en el rol de la persona investigadora frente a la inteligencia artificial? Es interesante porque en un análisis que estuvimos haciendo a principio de año en la universidad, que tiene que ver mucho con la parte creativa, con la parte de esto que viene fuerte en la discusión, en la parte de creación de contenido original, ¿verdad? ¿Y cuáles son o cuáles van a ser estas nuevas habilidades del siglo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya no se puede hablar del siglo XXI, XXII, XXIII, sino que es del siglo del momento de la inteligencia artificial. Entonces, creo que los roles en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial van a cambiar mucho el enfoque en cómo trabajamos, ¿verdad? Y van a crear también otros nuevos fuentes de trabajo. Eso ya ha sucedido varias veces en la historia, ¿verdad? Podemos remontarnos a cuando se hizo la imprenta, ¿verdad? Cuando se creó la imprenta, se hizo con el objetivo de imprimir en masa la palabra de Dios, haciendo impresiones de la Biblia, pero también luego se empezó a imprimir, y vuelvo a hacer entre comillas, la palabra profana, y etcétera, etcétera, pero ¿qué hubiese sido de la humanidad si no hubiera existido la imprenta, ¿verdad? Entonces, esto nos trae también después a pensar en lo que sucedió con la revolución industrial, y ahora lo que tenemos es una revolución tecnológica. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en el contexto en el que estamos actualmente? Las revoluciones nuestras en estos tiempos son muchísimo más rápidas. Poniendo el ejemplo que hemos hablado y discutido bastante, ChatGPT. Cuando salió la versión 3,
entre la versión 3 y la versión 4, el crecimiento en conocimiento de estas dos versiones fue de más del 1000%. Entonces, el conocimiento fue exponencial en cuestión de 2 o 3 años. Y ahora si lo vuelven a entrenar, va a seguir siendo exponencial y cada vez el conocimiento va a ser más rápido en menos tiempo. Entonces los cambios van a ser más acelerados. Van a empezar a salir carreras o van a empezar a salir roles que tenemos que entrenar de la nada, ¿verdad? Por ejemplo, el prompt engineer, ¿verdad? Hacer un ingeniero en prompts o un ingeniero que sepa hablar con inteligencias artificiales. No es que es una nueva ingeniería, no, es una nueva habilidad empezar a hablar con una inteligencia artificial. Luego la parte de enfocarse en la colaboración, cómo con la ayuda de la inteligencia artificial y la interconectividad que tenemos, cómo podemos enfocarnos más en la colaboración humano-máquina, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa colaboración y cómo vamos a meter éticamente, que también más adelante vamos a hablar de esta parte de la ética, cómo vamos a meter éticamente el tema de lo que nos está colaborando la inteligencia artificial? Y aquí pongo en la palestra un ejemplo que se dio hace poco en un concurso de fotografía, donde la persona que ganó este concurso de fotografía subió al podio, rechazó el premio y enfrente de todo el mundo lo que dijo fue, rechazo el premio porque esta imagen la hizo una inteligencia artificial, no la hice yo. Éticamente no puedo recibir el premio. Entonces eso ocasionó que en ese momento, en ese preciso momento, se pusieran a analizar que hay que entrenar ahora a los jueces de esos eventos para determinar si lo que están viendo es una fotografía tomada por un ser humano o una fotografía generada con inteligencia artificial. Entonces ahí se creó un nuevo perfil, un nuevo rol, una nueva habilidad. Entonces son habilidades que van a ir saliendo, son habilidades que tenemos que estar entrenando y dispuestos, a estar dispuestos mentalmente a ver que esto va a venir y se va a dar, ¿verdad? La parte del aprendizaje automático es bastante peligroso porque así como sucede en las bases de datos, si usted mete basura en una base de datos, lo que va a obtener es basura. Si usted alimenta una inteligencia artificial con conocimiento que no es conocimiento, imagínense una inteligencia artificial que esté alimentada con fake news. ¿Cuál es el producto de esa inteligencia artificial? Entonces tenemos que tener cuidado con el aprendizaje automático y lo que nosotros estemos obteniendo de esas inteligencias artificiales, que también es parte de los roles que tenemos que desarrollar ahora en el futuro, de aprender a discernir qué es lo que estamos consumiendo como contenido. Luego vamos a tener mayor eficiencia, ¿verdad? No tenemos que tener ese miedo de que nos va a relevar, de que nos va a quitar el trabajo. No, más bien ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos utilizarla para ser más eficientes en nuestro trabajo. Si la inteligencia artificial, o por ejemplo ahora lo mencionaron, ¿cuánto tiempo me toma hacer un resumen, una investigación o un análisis bibliográfico, verdad? El tiempo que ahora me estoy ahorrando, porque una inteligencia artificial me ayuda a hacer eso, ¿en qué lo voy a invertir? ¿Qué nuevas cosas puedo meter dentro de mis productos, programas, proyectos que me va a dar más eficiencia, verdad? Y obviamente estar abiertos a que siempre van a haber nuevas herramientas y nuevas técnicas. O sea, el mercado de inteligencia artificial está abierto, todos los días aparece alguna investigación nueva, alguna técnica nueva, así como el método científico ha ido evolucionando en cuanto a las técnicas que se utilizan para utilizarlo, tenemos que aprender a importar todo lo que nos da la inteligencia artificial para utilizar y hacer más eficiente este método científico. Esto nos lleva a quienes nos dedicamos a la investigación precisamente a estar en esa innovación constante. ¿Es así, doctor Morales? Sí, yo creo que es importante. Al final, los que estamos metidos en docencia, sabemos que es importante aprender y reaprender, ¿no? El tema de la visión y la misión que tenemos en el tema de investigación y docencia. Siempre en esa misma línea, yo creo que cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, es importante resaltar los retos a los cuales nos enfrentamos y cómo podemos afrontarlos. Creo que va a ser parte del proceso que tenemos que vivir nosotros los docentes, ¿no? Cuando hablamos de retos, ya mencioné algunos, pero bien mencionaba Leonel el tema de, al final es un aprendizaje automático, un machine learning, y depende mucho de los datos que están en el entrenamiento, pues eso es lo que vamos a obtener. Sin embargo, es interesante
la cantidad de aplicativos y de plugins ahora que ya tiene ChatGPT también, y cómo se puede maximizar la integración de servicios, ¿no? Creo que es interesante ver. Sin embargo, creo que uno de los puntos más importantes a resaltar es la preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Creo que es importante resaltar, aunque ya hay ciertas directrices o estándares que manejan este tipo de herramientas, estamos sabidos que no se pues cumplen ciertas normativas en cuanto a la privacidad y manejo de datos, el tema ético, el tema legal. He estado trabajando muy de cerca con el tema de publicar algunos artículos relacionados a los derechos de autor y la inteligencia artificial, a quién le pertenecen los derechos de propiedad intelectual, a la persona que hace el prompt y lo que genera la herramienta, o al mismo creador de ese tipo de herramientas, ¿no? Bien mencionaba el ejemplo también de Leonel en cuanto a las imágenes y el tema ético. Creo que es importante pues reflexionar todos estos puntos que están, queda que no, muy relacionados a la investigación. Sin embargo, también es importante reconocer que si no hay la inteligencia artificial, también yo sé de algunas web que ofrecen crear un artículo desde cero y uno paga una cierta cantidad y son humanos. O sea que también eso al final no es la tecnología el problema, es la ética y lo que podemos generar como una cultura de integridad académica en nuestras instituciones educativas. Así como hay de quién te hace la tesis, quién te hace un artículo, también hay gente que ahora se ha popularizado también los marketplaces de servicios, ¿no? El hecho de un revisor de literatura o alguien, yo he visto que ofrecen servicios inclusive de crear las referencias bibliográficas. O sea, que tú puedes subir un artículo y le pagas 40, 50 dólares a alguien o 100 dólares y ellos te van generando las referencias bibliográficas y te las van generando las citas y luego te hacen el tema de las referencias. Hay muchos temas. Yo creo que hablábamos también de prohibir. En algún momento creo que Pablo decía que no es el camino y estoy totalmente de acuerdo con él. No es el camino prohibir, porque para mí entonces sería lo mismo que prohibir el internet o prohibir la calculadora, prohibir la computadora. Creo que son herramientas y lo que debemos de hacer nosotros es buscar la forma de integrar. Ahí había una persona en el chat que estaba diciendo que le pedía a los estudiantes, integrando este tipo de tecnología, hacer algunas actividades. Creo que por ahí va el camino y vuelvo y repito, tal vez insista mucho en eso, pero creo yo que el punto de inflexión de la inteligencia artificial en la educación va a ser en poder encontrar una forma disruptiva de cambiar el proceso de evaluación. Creo que ahí va a ser el tema, porque el hecho de generar recursos didácticos, yo tengo una masterclass donde doy muchas ideas de cómo poder utilizarla y cómo poder ayudarnos a generar los recursos. Creo yo que también es relevante este punto que les menciono, ¿no? Y yo siempre he estado buscando, cada vez que tengo la oportunidad de participar en esos eventos, en dejarle la semillita a las instituciones, que una de las primeras acciones que tienen que hacer es revisar su reglamento interno, sus políticas, generar un documento que les pueda regular el uso de este tipo de tecnologías. Creo que es muy valioso el poder actualizar su reglamento interno, el poder generar una cultura de integridad académica. Creo que son acciones que podemos hacer que tal vez están un poquito fuera de la formación docente, fuera de la integración de tecnología, pero creo que son un marco que puede regular lo que es o cómo puedo usarlo correctamente y cómo no debo de utilizarlo. Muchísimas gracias, doctor Morales. Nos decía don Leonardo un ejemplo de un premio en relación a una fotografía que hizo inteligencia artificial. Nos decía don Miguel también algunas consideraciones desde esta perspectiva de integridad. Así que aprovecho este marco inicial para preguntarle a don Pablo, ¿cuáles serían algunas buenas prácticas éticas o riesgos en el uso de la inteligencia artificial en relación con las prácticas investigativas? Bien, este tema tuve la oportunidad de trabajar acá con mi universidad, con una serie de personas que se dedican especialmente al área de la ciencia y la tecnología y a la investigación, y es uno de los que más preocupa, ¿no? Las cuestiones éticas en la investigación, se mencionó también en esta conversación también. Yo creo que una de las buenas prácticas hoy, así como todo el mundo está pidiendo la regulación, así como Miguel hablaba de revisar los reglamentos y demás, creo que la mejor
buena práctica hoy es establecer algunas pautas éticas para la investigación y sobre todo para los comités evaluadores, ¿no?, de esas investigaciones, porque en definitiva lo que pasó con este ejemplo que mencionaba Leonardo del concurso de fotografía, nos está pasando ahora con las tesis, las tesinas, los trabajos de maestría que se están presentando. Es decir, si a nosotros nos convocan para ser evaluadores de una tesis y no tenemos herramientas o no podemos saber si lo escribió un ser humano o una computadora, bueno, creo que la mejor manera o la mejor práctica es que nos pongamos seriamente como universidad, como escuela, como instituto, como formadores, a capacitarnos, ¿no?, y a establecer criterios, hasta que sean claros también los criterios, porque lo otro que sucede, o una de las discusiones que se dio ahora al inicio del año académico, en la Argentina por lo menos, que coincide el año académico con el año calendario, bueno, en el inicio de este año fueron los trabajos presentados, ¿no?, por alumnos en producción o coproducción con inteligencia artificial. Entonces, hasta dónde, digamos, yo puedo no aceptar un trabajo que fue elaborado con una inteligencia artificial, o hasta dónde sí. Bueno, el justo medio o la medida, mejor dicho, va a ser la reglamentación, va a ser lo que acordamos institucionalmente. O sea, en el marco institucional hay ciertas pautas o normas de convivencia. Una son las reglamentaciones, ¿no? En la informalidad, bueno, eso no existe. En la educación formal hay un reglamento. Entonces, lo principal es ver en ese reglamento si no está contemplado el uso de la inteligencia artificial. Hoy es como que no esté contemplado el uso de Internet, digamos, o que no tengamos en claro cómo se cita una página de Internet. Hoy, por ejemplo, APA 7, que es el formato, ¿no?, de citación y que se usa mucho en educación, en las normas APA, tienen un formato, hay un primer hay artículo de mención a cómo se cita un texto producido con ChatGPT. Entonces, son todas, digamos, cuestiones bastante veloces, ¿no?, que tenemos que tenemos que conversarlas, que tenemos que rever, que revisar, y creo que la mejor buena práctica, o la práctica más ética hoy, sería revisar la letra de nuestros marcos de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Don Giovanni. Sobre este mismo tema, don Leonardo, algunos retos puntuales o algunos desafíos o algunas buenas prácticas también. Nos contaba usted ya esta buena práctica de una persona no aceptar un premio que no le corresponde. Algunas recomendaciones puntuales para cerrar este tema de la ética. Vieras que basándonos precisamente en eso, yo modifiqué la charla inicial que siempre doy al inicio de los cursos de investigación, donde incluí varias métricas dentro de lo que va a ser la revisión del proceso de investigación. Uno de ellos va a ser la parte de la transparencia. ¿Qué tan transparente es la persona a la hora de indicar de dónde es la fuente, de dónde es el texto que está utilizando para esa investigación o ese producto? La otra, la parte de la explicabilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto esa persona va a poder explicar lo que una inteligencia artificial le dio? Entonces, si a mí me mencionan algo de inteligencia artificial, no hay ningún problema. Utilizaste una inteligencia artificial para llegar a una conclusión. Pero, ¿qué tanto sabe la persona que obtuvo ese resultado explicarlo o entender las bases de ese resultado? Eso es parte de las buenas prácticas o la parte ética que tienes que dar. La parte de privacidad y protección de datos. Imagínate que un profesional en medicina quiera, o en psicología, perdón, quiera hacer un estudio sobre las agresiones sexuales en menores de edad y agarra cualquier motor de inteligencia artificial, específicamente, si son estudiantes no van a tener un acceso económico bastante alto como para poder utilizar una herramienta de pago, y lo mete o mete estudios clínicos dentro de una inteligencia artificial para que le dé conclusiones. ¿Qué tanto estoy haciendo bien en compartir esos datos con una inteligencia artificial? Y tener muy claro hacia dónde van esos datos y quién más va a tener acceso posteriormente a esa información.
Porque ahora lo apuntaba Miguel, que existen herramientas que te dicen qué tanto del texto está generado por una inteligencia artificial. Muchas de estas herramientas lo que hacen es comparar el texto con un historial de salidas de prompt de algunas inteligencias artificiales. Entonces, eso quiere decir que en algún lado quedan las respuestas de esa inteligencia artificial. Lo que estamos utilizando va a ser público. Entonces, esa parte de la protección y privacidad de los datos es relevante. Luego la parte de la equidad y diversidad, porque las inteligencias artificiales tienen un riesgo y el riesgo es que tienen sesgo y discriminación. Ellas te van a responder de acuerdo a cómo aprendieron. Hubo un caso bastante sonado con Microsoft, que Microsoft soltó un chatbot en aquel momento, creo que fue como en el 2004, donde el chatbot, según las conversaciones que iba teniendo, el chatbot empezó a dar respuestas racistas porque las personas con las que interactuaba eran racistas. Entonces, vean lo peligroso que puede ser utilizar una inteligencia artificial que esté mal orientada, ¿verdad? De ahí vino toda la parte y la discusión de que hay que poner estos filtros. Incluso ahora, si vos a ChatGPT le pones algún tipo de pregunta con contenido sexual o con contenido malicioso, él mismo te responde que como motor está protegido para dar ese tipo de respuestas. No es que no las puede dar, es que está protegido por la parte ética del equipo que está detrás de ChatGPT a darlas. Entonces hay que tener esa parte, validar o evaluar lo que nos están dando o qué tan evaluable es el motor que estamos usando para obtener esas respuestas, ¿verdad? O qué tan fiable es. La falta o la responsabilidad que pueda tener la persona que creó esa inteligencia artificial con respecto a lo que se está creando, ¿verdad? Ahora lo mencionaron, ¿verdad? Sobre la propiedad intelectual. O sea, de esto hay un montón de investigaciones, pero hasta ahorita estamos empezando a ver las primeras consecuencias. A nivel de Estados Unidos, hace 2 semanas se resolvió el primer caso de pelea por propiedad intelectual. En este caso fue por un NFT, ¿verdad? Está un poquito distante de lo que es inteligencia artificial, pero lo ganó la empresa porque no podían estar distribuyendo ese NFT y fue sobre una moneda digital o un artículo digital. Entonces, en Estados Unidos va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Por su tipo de jurisprudencia. En Estados Unidos, si la ley no está hecha, la ley se hace con el veredicto que se dio en ese momento. Acá no, acá nosotros nos manejamos con códigos. Entonces, el proceso de crear esa amalgama legal hacia la parte ética de quién está creando qué, todavía le falta mucho. Entonces hay que tener esa parte de responsabilidad. ¿Qué tanto es mío y qué tanto es de la inteligencia artificial? ¿Qué tanto lo puedo manipular? ¿Qué tan seguro es? Y, muy importante, no hacernos dependientes de la tecnología, porque ahí es donde entraríamos nosotros en el proceso de que dejamos de crear, porque le estamos dando todo el proceso de resolución del problema que estamos tratando de solucionar a la inteligencia artificial. Entonces creo que por ahí anda la parte de la ética y los riesgos que podemos estar enfrentando. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el cierre con una pregunta y yo aprovecharía para que también cada uno pueda hacer sus reflexiones finales. Ojalá en 2 minutos cada uno. Relacionado con algo que se ha comentado mucho y hay una de las preguntas en el chat similar, es en relación con que si la inteligencia artificial va a reemplazar en alguna medida al personal docente. Y bueno, y escuchamos también a partir de su respuesta la reflexión de cierre para esta actividad. Empezamos en orden de nombre. Don Leonardo, 2 minutos. Ok, singularidad. Para aquellos que no sepan qué es la singularidad, ¿verdad? Es una definición que se le dio al punto donde la inteligencia artificial va a sobrepasar la inteligencia humana. Eso es la singularidad. Muchas personas dicen que ya hemos llegado a la singularidad, otras personas dicen que hay varios tipos de singularidades. Entonces, es toda una discusión, ¿verdad? En cuanto a la singularidad. Yo creo en la medida de lo posible que la singularidad es una utopía, ¿verdad? Llegar a ella. Como toda utopía, nos merece como humanidad un reto. Y en este punto lo que tenemos es ese desafío ético y social, ¿verdad? A la hora de estar utilizando la inteligencia artificial para poder controlar de la mejor manera posible los recursos que tenemos en nuestras manos.
Más allá de que si estamos o no vamos a estar en la singularidad, si una inteligencia artificial va a ser más inteligente que un ser humano o mejor que un ser humano, está el hecho de cómo la vamos a utilizar y cómo vamos a llegar a esa inteligencia artificial, ¿verdad? Para poder tener los impactos adecuados en la producción de conocimiento, que es realmente la base del futuro de la humanidad, ¿verdad? La creación de nuevo conocimiento que ojalá esté detrás de un corazón humano y no detrás de un corazón cibernético. Muchísimas gracias al máster Leonardo Correa. Doctor Morales. Bueno, creo que, vamos a ver si me acabo mis 2 minutos. Creo que la respuesta es no. No creo que vaya a sustituir la inteligencia artificial, pues el desarrollo humano se habla mucho de la eliminación de ciertos trabajos y creo que como todo, ¿no? Lo que se puede automatizar se va a ir mejorando la productividad y creo que hacia eso se va a ir desarrollando. Pero creo yo, o más firmemente, que no va a ser la inteligencia artificial, sino que va a ser el profesor que sabe usar la inteligencia artificial quien puede suplantar a ese profesor que nunca se subió al barco del tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a poder hacer muchas más cosas con menor tiempo, de mejor calidad, con muchas más recursos. Y creo que hacia esa línea vamos. Creo que es importante reconocer que por el momento creo yo que no. Hago siempre el ejemplo. Tuve una mala experiencia de matemática y creo yo que fue el profesor. Y hoy en día hay en YouTube, está Julio Profesor, el de Colombia, pero hay 50,000 profesores que pueden dar la clase de matemática mejor que yo. Y ese riesgo siempre ha existido. Entonces voy a sustituirme por ya alguna persona que desarrolle mi tema de mejor forma que yo. Entonces creo que la inteligencia artificial simplemente es una herramienta que puede, sabiéndose usar, potencializar la capacidad de un ser humano y que si yo como docente no la aprendo a utilizar o a sacarle provecho, alguien que sea docente de mi misma área, con esas habilidades y sabiéndolas utilizar, sería tal vez el que me pueda reemplazar. Claro. Muchísimas gracias al doctor Miguel Morales. Doctor Bongiovanni. Muy bien, bueno, en la misma línea creo que lejos de reemplazar a los seres humanos, las computadoras cada vez más nos ponen a pensar en qué es lo propiamente humano, ¿no? Ya que hay algoritmos que quieren hacer lo que hacemos nosotros en nuestra cabeza y que lo están logrando, ¿no? Están logrando hacer conexiones, hacer producciones, ser creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hoy más que nunca en educación nos tenemos que sentar a pensar, replantearnos qué es lo propiamente humano, qué es aquello tan humano que nunca una computadora lo va a poder hacer o que nunca un algoritmo, una inteligencia, por más singular o por más buena que sea o por más rápida que sea, va a poder hacer. Y eso tiene que ver con lo propiamente humano, con lo significativo de estar con otro, con el valor del encuentro, con el valor de la palabra, con lo que tenemos de vínculo entre humanos en el aprendizaje, ¿no? La enseñanza del aprendizaje tiene tanto del ser humano, ¿no? Que por más que haya herramientas superpoderosas, hay bases del encuentro personal que no se van a poder reemplazar. Ahora el desafío es tener en claro cuáles son esas y poder delegar en la tecnología aquellas que no son propiamente humanos, ¿no? Quedarnos con lo propiamente humano creo que es el gran desafío actual. Muchísimas gracias al doctor Pablo Bongiovanni y también los comentarios que ustedes nos han dejado en el chat. Para hacer el cierre, la doctora Jensi Campos, directora del Centro de Investigación, nos da las palabras para finalizar. Agradecida muchísimo con todos los expositores, doctor Correa, doctor Morales, doctor Bongiovanni, muchísimas gracias porque realmente esto es lo que queríamos. No respuestas cerradas porque no las tenemos, pero sí abrir para la profundización en la necesaria reflexión que tenemos. Muchas gracias por estar esta tarde y a todos los compañeros y compañeras académicas que están con nosotros. Nos quedamos
contamos con tres grandes caminos, grandes senderos de trabajo que tenemos que hacer de manera paralela. Por un lado, el explorar todas las posibles, las herramientas, las metodologías. Es un trabajo de orden metodológico que tiene que ver con esa exploración y uso, aprovechamiento al máximo de las herramientas y de las oportunidades que nos dan la tecnología artificial y la inteligencia artificial y todas las tecnologías aparejadas a ello. Ese trabajo metodológico que necesariamente tiene que ir por otro sendero, otro camino riguroso también y profundo, tesudo, que es un trabajo ético en estos senderos de la ética propiamente, para establecer no solo normativas, sino solamente un aparataje legal, ¿verdad? Para pues regular algunas cosas regulatorio, pero también en la parte axiológica propiamente de establecernos y volver a recordar los valores que van a guiarnos en este aprovechamiento de estas nuevas tecnologías. Y el tercer sendero que a partir de este conversatorio claramente podemos vislumbrar es uno que es de orden ontológico, ¿verdad? Y tiene que ver con esa resignificación de nosotros como académicos, resignificación de nosotros como personas docentes, resignificación del propio papel y el quehacer como investigadoras, como personas investigadoras de la propia investigación, y también una resignificación de lo que significa la creación de conocimientos en este nuevo contexto, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, porque esto es un trabajo importantísimo, un trabajo que no puede, impostergable, insolayable, ¿verdad? Que nadie podrá hacer por nosotros. Y se me olvidaba una última resignificación también muy importante, o más bien revalorización de la dimensión y de nosotros como humanidad y como humanos. Entonces, nos vamos con esos grandísimos retos, esos grandísimos pendientes, y muy agradecidos de parte del Centro de Investigaciones en Educación. Muchas gracias a todos y a todas, y que tengan una feliz tarde. Tomaremos nota de todos lo que nos han recomendado en el chat también nuestros panelistas, y por supuesto que quedará la grabación para volverla a escuchar y profundizar en algunos aspectos específicos. Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias de parte del Centro de Investigaciones en Educación, y les deseamos que pasen una buena tarde o tarde-noche allá en Argentina también. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, buenas tardes.